Dios le bendiga. Muy buenos días tengan todos. Bienvenidos al devocional de hoy de Casa de Oración Lawrenceville, Georgia, donde hablaremos en Primera de Juan 1:9. Pero antes vamos a orar. Amantísimo Dios y dador de la vida, te damos gracias. Gracias por un día más. Gracias, Señor, porque nos has permitido venir aquí a tu casa de oración, Lawrenceville, Georgia, y hablar de tu palabra en este devocional. Ayúdanos, Señor, a hablar de la misma con denuedo y no permita que esta palabra sea sacada por el devorador de nuestro corazón. Todo te lo pedimos creyendo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén, amén y amén. Primera de Juan 1:9, en la versión de la Reina Valera 1960, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Al decir aquí, si confesamos nuestros pecados, miren, aunque el pecado está presente, no necesita permanecer como un obstáculo para nuestra relación con Dios. Podemos encontrar una total limpieza de toda maldad conforme a lo que hacemos con confesarlo. Confesar significa decir lo mismo que cuando confesamos nuestro pecado, estamos dispuestos a decir y creer lo mismo que Dios dice sobre nuestro pecado. La historia de Jesús acerca del hombre religioso y el pecador, quienes oraban delante de Dios, lo ilustra. El fariseo presumía de lo que era justo, mientras que el pecador solo decía: Dios se propició a mi pecado. Lucas 28 del 10 al 14. Pero oigan, aquel que confesó su pecado era el que estaba de acuerdo con Dios, de la mano iba. Confesar, amados hermanos, es un verbo en el tiempo presente, lo cual significa que debemos continuamente confesar nuestro pecado. En lugar de referirnos a una vez como si fuera suficiente, la confesión del pecado tiene que ser al momento de convertirnos. No es necesario ir a un confesionario para confesar nuestros pecados. Cuando somos bautizados, estamos confesando nuestros pecados al decir que necesitamos ser limpiados y nacer de nuevo. Cuando recibimos comunión, confesamos nuestro pecado al decir que necesitamos la obra de Jesucristo en la cruz para que nos quite nuestros pecados. Pero por supuesto, necesitamos confesar nuestros pecados de la manera más directa, admitiéndole a Dios que lo que hemos hecho es pecado y pidiendo su perdón divino, basado en lo que Jesús ha hecho en la cruz por cada uno de nosotros. Nuestros pecados no son perdonados porque los confesamos. Si este fuera el caso,
si el perdón del pecado fuera a llegar solo cuando viéramos confesión, entonces todos seríamos condenados, ya que sería imposible que pudiéramos confesar cada pecado que hemos cometido. Somos perdonados porque nuestro castigo fue puesto sobre Jesús. Somos limpiados por su sangre. Sin embargo, la confesión sigue siendo vital para una comunión con nuestro Dios. Y en este contexto, amados hermanos, es en él el que Juan está hablando. Pero oigan, conforme Dios no redarguye del pecado que está estorbando nuestra comunión con Él, debemos confesarlo y recibir perdón y ser limpiados para que nuestra comunión con Dios continúe sin estorbar. La confesión debe de ser personal. Si decimos Dios, si hemos cometido algún error, perdónanos, eso no es confesión, porque no es convincente. Por eso al decir si hemos cometido, tampoco no es algo personal. Al decir si hemos cometido, no es específicamente. Al decir si hemos cometido algún y no es algo honesto. Al decir error, tampoco. Él es fiel, amados hermanos, y justo para perdonarnos. Al decir esta palabra, quiero decirle que por la obra de Jesús, la justicia de Dios es nuestro amigo, asegurándonos de que seremos perdonados, porque Jesús pagó la culpa de nuestro pecado. Dios está siendo fiel y justo para perdonarnos a la luz de Jesús. El texto, amados hermanos, simplemente significa que hay que tratar a Dios con sinceridad y Él te tratará a sí mismo con sinceridad. No tenga pretensión de darle a Dios esa oportunidad, pero desnuda tu alma, déjale ver tal cual es, y entonces Él será fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Finalmente, amados hermanos, la promesa de primera de Juan 1:9 no debe dirigirse hacia el pecado diciendo, hey, voy a pecar porque Dios me perdona. Debemos guiarnos, amados hermanos, lejos del pecado, sabiendo que Dios solo perdonaría por ser fiel y justo para perdonar nuestro pecado, porque la ira que merecíamos fue derramada sobre el pecado. Cada pecado lleva su propia medida de ira. Entonces, hay un sentido en el que cada pecado que cometemos aumenta la agonía de Jesús en la cruz. No hay mejor evidencia de que una persona no tiene comunión con Dios que cuando comete o piensa cometer pecado pensando después pido perdón. Como Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad, podemos estar seguros que la persona que comete pecado pensando de esta manera no tiene ningún tipo de comunión. Oigan bien, las personas que cometen este pecado pensando de esa manera no tienen
ninguna comunión con Dios. Vamos a orar para así concluir con este devocional. Amantísimo Dios y dador de la vida, te damos gracias. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Señor, porque en esta mañana pudimos hablar de tu palabra y te pedimos, Señor, que nos ayude a atesorarla, entendiendo que si confesamos nuestro pecado, tú eres fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Te pedimos, Señor, esa ayuda eminente en nuestras vidas para seguir caminando firme hacia la meta, esa meta que tú has preparado. No permita, Señor, que esta palabra sea sacada de nuestro corazón y ayúdanos a seguir siendo fiel y a caminar firme. Todo te lo pedimos creyendo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén, amén y amén. Dios los siga bendiciendo rica y abundantemente y será hasta mañana que estaremos aquí, si el Señor lo permite, con otro devocional de Casa de Oración, Lawrenceville, Georgia. Bendiciones, que tengan un bonito día. Hasta mañana. Goodbye.